En un instante el silencio de la iglesia se rompió como cristal bajo el peso de una voz. Elena, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sostuvo el micrófono frente a los feligreses que la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Nadie esperaba que ella, la joven expulsada por amar a otra mujer, regresara para cantar un himno que cambiaría sus corazones. La iglesia de Santa María, en el corazón de Sevilla, era más que un edificio para Elena. Era el lugar donde había crecido, donde su voz infantil resonaba en el coro dominical, donde los vitrales parecían susurrarle historias de santos y mártires. Pero también era el lugar donde, a los 24 años, el padre Ignacio, con una mirada fría como el mármol, le había dicho que no era bienvenida por su pecado. Ese día, Elena salió con la cabeza baja, sintiendo el peso de cada mirada que la seguía. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Elena era una sevillana de pura cepa, con el fuego del sur en sus venas. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. Había conocido a Sofía, una estudiante de intercambio coreana, en un café del barrio de Triana. Sofía, con su sonrisa tímida y su cabello negro como la medianoche, había llegado a España para estudiar arte, pero encontró algo más, un amor que desafiaba todo lo que le habían enseñado en Seúl. En Corea, donde la tradición y la presión social pesaban como cadenas, Sofía había aprendido a ocultar su verdadera identidad. Pero en Sevilla, junto a Elena, descubrió la libertad de ser ella misma. La relación entre ambas no fue fácil. En España, aunque las leyes protegían los derechos de la comunidad LGBT, las miradas y los susurros en las calles aún cortaban como cuchillos. La familia de Elena, profundamente religiosa, no aceptó a Sofía. «Esto no es lo que Dios quiere», le dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Sofía, por su parte, enfrentaba la distancia con su familia en Corea, quienes la instaban a corregirse y volver al camino correcto. Pero el amor entre ellas era un refugio, un lugar donde el mundo exterior no podía entrar. El conflicto estalló cuando Elena, en un acto de valentía, decidió presentarle a Sofía al coro de la iglesia. Quería compartir con ellos la música que siempre había sido su salvación. Pero el padre Ignacio, al enterarse de su relación, la expulsó del coro y de la comunidad. «No puedes cantar alabanzas a Dios mientras vives en pecado», le dijo. Esas palabras se clavaron en el alma de Elena como espinas, pero también encendieron algo en ella, una chispa de rebeldía. Sofía fue quien la animó a no rendirse. «Tu voz es un regalo», le dijo una noche mientras caminaban por las orillas del río Guadalquivir. «No dejes que te lo quiten». Inspirada por esas palabras, Elena comenzó a componer un himno. No era solo una canción, era un grito, una súplica, una declaración de que su amor no era un error. Cada nota estaba impregnada de su dolor, su fe y su esperanza. Sofía, con su sensibilidad artística, la ayudó a pulir las letras, traduciendo sus emociones en palabras que resonaban como poesía. La oportunidad de cantar llegó de forma inesperada. La iglesia organizaba un festival anual de coros, un evento que atraía a feligreses de todo Sevilla. Elena, a pesar de su expulsión, se inscribió como solista, sabiendo que sería su última oportunidad para ser escuchada. El padre Ignacio intentó detenerla, pero un joven diácono, Miguel, que había sido amigo de Elena desde la infancia, intercedió. «Déjenla cantar», dijo. «Si su voz no es digna, que Dios lo juzgue». El día del festival, la iglesia estaba abarrotada. Elena subió al escenario con el corazón en la garganta. Sofía, sentada en la primera fila, le dio una mirada que decía, «Tú puedes». Cuando los primeros acordes del piano resonaron, Elena cerró los ojos y dejó que su voz llenara el espacio. El himno, titulado Luz en la sombra, hablaba de amor, de fe, de la lucha por ser aceptado. Cada palabra era un puente entre su corazón y los corazones de quienes la escuchaban. La multitud, al principio rígida, comenzó a ablandarse. Algunos cerraban los ojos, otros lloraban.
Incluso el padre Ignacio, con su rostro endurecido, parecía luchar contra sus propios prejuicios. La voz de Elena no solo era hermosa, era poderosa, como si Dios mismo hablara a través de ella. Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió que el mundo entero se detenía en ese momento. Pero no todos estaban conmovidos. Un grupo de feligreses, liderado por un hombre mayor llamado don Rafael, se levantó y salió de la iglesia en señal de protesta. «Esto es una abominación», gritó don Rafael antes de cerrar la puerta con un golpe. Elena, sin embargo, no se detuvo. Su voz se elevó aún más, como si quisiera llegar al cielo mismo. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Luego un aplauso tímido comenzó, creciendo hasta convertirse en una ovación. Sofía corrió al escenario y abrazó a Elena, sin importar las miradas. En ese momento, no eran solo dos mujeres enamoradas, eran un símbolo de resistencia, de amor que no se doblega. El himno de Elena se convirtió en algo más que una canción. Se compartió en redes sociales, en iglesias de otras ciudades, incluso en Corea, donde Sofía lo envió a sus amigos. Pero la lucha no había terminado. La iglesia aún estaba dividida, y Elena sabía que su victoria era solo el comienzo. Había tocado corazones, pero cambiar mentes tomaría tiempo. Los días posteriores al festival fueron un torbellino para Elena y Sofía. La actuación de Elena se había viralizado en Sevilla, y su himno, Luz en la sombra, resonaba en cafés, plazas y hasta en los teléfonos de los jóvenes que compartían fragmentos en redes sociales. Pero con la fama llegó la controversia. En los foros locales, algunos alababan la valentía de Elena, mientras otros la acusaban de profanar un espacio sagrado. «Una lesbiana cantando en la iglesia es un insulto a Dios», escribió un usuario anónimo. Elena leía los comentarios con el corazón apretado, pero Sofía le tomaba la mano y le decía: «No dejes que sus palabras apaguen tu luz». Sofía, con su calma característica, se convirtió en el ancla de Elena. En Corea, ella había enfrentado el rechazo de su familia, quienes la veían como una deshonra por no seguir el camino esperado, casarse con un hombre y formar una familia tradicional. Pero en Sevilla, Sofía había encontrado un hogar en Elena, alguien que la entendía sin necesidad de explicaciones. Sin embargo, la presión no desaparecía. Recibía mensajes de su madre en Seúl, instándola a regresar y a arreglar su vida. Cada palabra era un recordatorio de lo lejos que estaba de su cultura, pero también de lo mucho que amaba a Elena. Mientras tanto, en la iglesia de Santa María, el padre Ignacio estaba en una encrucijada. La actuación de Elena había dividido a la comunidad. Algunos feligreses, especialmente los más jóvenes, comenzaron a cuestionar su decisión de expulsarla. Miguel, el diácono, se convirtió en un aliado inesperado. «Padre, ¿no dice la Biblia que el amor es paciente y bondadoso?», le preguntó en privado. Ignacio, un hombre de 60 años con el peso de la tradición sobre sus hombros, no respondió. Pero en su interior, las palabras de Miguel y la voz de Elena comenzaban a resonar. Elena, por su parte, no estaba lista para rendirse. Decidió organizar un pequeño concierto en el barrio de Triana, en una plaza cerca del río. Quería que su música llegara a más personas, no solo a los feligreses. Sofía la ayudó a diseñar carteles, usando su talento artístico para crear imágenes que capturaban la esencia de Luz en la sombra. Los carteles mostraban a una mujer cantando bajo un cielo estrellado con colores que evocaban esperanza y resistencia. El día del concierto, la plaza estaba llena. Había familias, estudiantes, incluso algunos miembros del coro de la iglesia que habían acudido en secreto. Elena subió al escenario improvisado, una plataforma de madera decorada con flores. Sofía estaba a su lado, tocando el teclado con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de la voz de Elena. Juntas interpretaron el himno, pero también otras canciones que Elena había escrito en las noches de insomnio, canciones sobre amor, pérdida y la lucha por ser aceptada.
El concierto fue un éxito, pero no estuvo exento de problemas. Un grupo de manifestantes liderados por don Rafael apareció con pancartas que decían respeten la tradición y no al pecado. Gritaban consignas intentando interrumpir la música. Elena sintió que el miedo la paralizaba, pero Sofía, con una valentía que nadie esperaba, tomó el micrófono y habló en un español claro, aunque con acento: esta música no es contra nadie. Es por el amor, por la fe, por la esperanza. Si no pueden aceptarlo, al menos escuchen. Sus palabras silenciaron a la multitud por un momento. Algunos manifestantes bajaron sus pancartas avergonzados. Otros se fueron murmurando entre ellos. Pero la mayoría de los presentes aplaudió, y Elena sintió que, por primera vez, no estaba sola. La plaza se llenó de cánticos, risas y abrazos. Fue un momento de unidad, pero también un recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras Elena y Sofía caminaban de regreso a su pequeño apartamento, hablaron sobre el futuro. Quiero que mi música sea un puente, dijo Elena. Quiero que la gente entienda que el amor no es un pecado. Sofía asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Había recibido un correo de su universidad en Corea, recordándole que su visa de estudiante estaba por expirar. La idea de dejar España, de dejar a Elena, era insoportable. La noticia de la visa de Sofía cayó como un trueno en la vida de ambas. Elena no podía imaginar un futuro sin ella, sin sus charlas hasta la madrugada, sin su risa que llenaba el silencio. Pero Sofía, siempre práctica, comenzó a buscar soluciones: una extensión de visa, un programa de posgrado, cualquier cosa que le permitiera quedarse en España. Sin embargo, las leyes eran estrictas, y la burocracia parecía un muro imposible de escalar. En la iglesia, las cosas también se complicaban. El padre Ignacio convocó una reunión con los líderes de la comunidad para discutir el problema de Elena. Algunos, como don Rafael, exigían medidas más duras, como prohibirle la entrada al templo. Pero otros, incluidos algunos feligreses mayores que habían quedado conmovidos por el himno, defendían su derecho a regresar. Si Dios le dio esa voz, ¿quiénes somos nosotros para silenciarla?, dijo doña Carmen, una anciana que había sido amiga de la abuela de Elena. Miguel, el diácono, propuso una idea radical: invitar a Elena a cantar en la misa de Navidad, el evento más importante del año. Si su música puede unirnos, debemos darle una oportunidad, argumentó. El padre Ignacio, aunque reticente, aceptó, pero con una condición: Elena debía comprometerse a no promover su estilo de vida en la iglesia. Elena, al enterarse, sintió una mezcla de esperanza y rabia. Aceptar significaba volver al lugar que la había rechazado, pero también implicaba someterse a reglas que negaban su identidad. Sofía fue quien la ayudó a decidir. No estás aceptando sus condiciones por rendirte, le dijo. Lo haces para demostrarles que están equivocados. Con esas palabras en mente, Elena aceptó la invitación. Comenzó a trabajar en una nueva versión de Luz en la sombra adaptada para la misa de Navidad, con letras que hablaban de redención y amor universal, pero sin perder su esencia. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propia batalla. Envió una solicitud para un programa de maestría en arte en la Universidad de Sevilla, pero las posibilidades eran escasas. Cada noche, mientras Elena ensayaba, Sofía se sentaba frente a su laptop, escribiendo correos, buscando becas, luchando contra la desesperación. Una noche rompió en llanto. No quiero volver a Corea, confesó. Allí no puedo ser yo. Elena la abrazó prometiéndole que encontrarían una solución. El día de la misa de Navidad llegó con un cielo despejado y un aire frío que cortaba la piel. La iglesia de Santa María estaba decorada con luces y flores, y el ambiente estaba cargado de expectativa. Elena, vestida con un sencillo vestido blanco, subió al altar con el corazón acelerado. Sofía, en la primera fila, le dio una sonrisa que valía más que cualquier aplauso. Cuando Elena comenzó a cantar, el tiempo pareció detenerse.
Su voz llenó la iglesia, resonando en los arcos de piedra y los corazones de los presentes. El himno, ahora con un coro de niños que Miguel había reunido, era aún más poderoso. Hablaba de un amor que trasciende juicios, de una fe que no excluye. Incluso don Rafael, sentado en un rincón, bajó la mirada, incapaz de sostener su ira. Al final de la canción, el silencio fue roto por una ovación que hizo temblar las paredes. El padre Ignacio, visiblemente conmovido, se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. «Quizá me equivoqué contigo», murmuró. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Sin embargo, la alegría duró poco. Esa misma noche Sofía recibió un correo, su solicitud de maestría había sido rechazada. La noticia fue un golpe duro y por primera vez, Elena sintió que el mundo estaba en su contra. Pero Sofía con su fuerza silenciosa le tomó las manos y dijo, «No importa lo que pase, encontraremos la forma de estar juntas». La noticia de la visa de Sofía sumió a ambas en un silencio doloroso. Durante días apenas hablaron del tema, como si evitarlo pudiera detener el tiempo. Elena pasaba las noches componiendo, buscando refugio en la música, mientras Sofía pintaba lienzos llenos de colores oscuros, reflejando su incertidumbre. Pero el amor entre ellas no se desvanecía, al contrario, se volvía más fuerte como un faro en la tormenta. En la iglesia, el impacto del himno de Navidad seguía resonando. Algunos feligreses comenzaron a acercarse a Elena, pidiéndole que volviera al coro. Doña Carmen, la anciana que la había defendido, le llevó un rosario bendecido y le dijo, «Tu voz es un puente hacia Dios. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras dieron a Elena una nueva determinación. Decidió que no solo cantaría, también lucharía por cambiar las mentes y los corazones de su comunidad. Sofía, mientras tanto, buscaba alternativas desesperadamente. Contactó a una ONG en Sevilla que ayudaba a inmigrantes con problemas de visado. Una abogada, Clara, se ofreció a revisar su caso. Clara, una mujer de unos 40 años con una energía incansable, les explicó que podrían solicitar una visa humanitaria, pero necesitarían pruebas de que Sofía enfrentaba persecución en Corea por su orientación sexual. Esto significaba exponer su historia al mundo, algo que Sofía temía. En Corea, ser abiertamente lesbiana podía significar el rechazo total de su familia y su comunidad. Elena, decidida a apoyar a Sofía, propuso una idea audaz, grabar un documental sobre su historia. «Tu voz y mi música pueden contar nuestra verdad», le dijo. Sofía, aunque temerosa, aceptó. Juntas contactaron a un cineasta local, Javier, que se entusiasmó con la idea. Comenzaron a grabar entrevistas, no solo con ellas, sino también con otros miembros de la comunidad LGBT en Sevilla y con aliados como Miguel y Doña Carmen. El documental titulado Voces de Luz se convirtió en un proyecto que dio esperanza a ambas. El proceso no estuvo exento de obstáculos. Don Rafael y su grupo intensificaron sus protestas, enviando cartas al obispo para exigir que la Iglesia condenara públicamente a Elena. Pero el padre Ignacio, que comenzaba a cuestionar sus propios prejuicios, se negó a firmarlas. En una reunión privada, le confesó a Miguel, «No puedo evitar pensar que Dios puso a Elena en nuestro camino por una razón». Era un cambio pequeño pero significativo. Mientras tanto, el documental avanzaba. Javier capturó momentos crudos y hermosos, Elena cantando en la plaza, Sofía pintando un mural con los colores del arco iris, ambas riendo bajo las luces de Sevilla. Pero también grabó los momentos oscuros, las lágrimas de Sofía al hablar de su familia, la rabia de Elena al leer comentarios de odio en línea. El rodaje las acercó aún más, pero también las expuso al escrutinio público. Un día, mientras filmaban en el barrio de Triana, un grupo de manifestantes las confrontó. Uno de ellos, un joven que había sido compañero de Elena en el coro, la llamó traidora. Sofía, en un acto de valentía, se puso frente a Elena y respondió, «El amor no traiciona».
El odio sí. La multitud quedó en silencio y Javier capturó el momento, que más tarde se convirtió en uno de los más poderosos del documental. Cuando el documental estuvo listo, lo presentaron en un pequeño cine de Sevilla. La sala estaba llena y al final, el público se puso de pie para aplaudir. Incluso algunos feligreses de la iglesia asistieron, y varios se acercaron a Elena y Sofía para disculparse por sus prejuicios. Pero la alegría se vio empañada por una noticia: la solicitud de visa humanitaria de Sofía había sido denegada. Tenían un mes para apelar, o Sofía tendría que regresar a Corea. El rechazo de la visa fue un golpe devastador. Elena y Sofía pasaron noches enteras discutiendo opciones, desde casarse para obtener una visa de pareja hasta mudarse juntas a otro país. Pero cada solución parecía llevar a nuevos problemas. Casarse significaría enfrentar aún más rechazo de sus familias, y mudarse requería recursos que no tenían. Sin embargo, ninguna estaba dispuesta a rendirse. El documental Voces de Luz comenzó a ganar tracción más allá de Sevilla. Un festival de cine en Madrid lo seleccionó, y pronto recibieron invitaciones para presentarlo en Barcelona y Bilbao. Cada proyección era una oportunidad para contar su historia, pero también un recordatorio del reloj que seguía corriendo contra Sofía. Elena, decidida a mantener la esperanza, comenzó a usar las redes sociales para compartir fragmentos del documental y de su música. Su himno Luz en la sombra se convirtió en un símbolo para la comunidad LGBT en España, e incluso llegó a Corea, donde algunos activistas lo compartieron en foros clandestinos. En la iglesia, el cambio era lento pero visible. El padre Ignacio, influenciado por las palabras de Miguel y las reacciones al documental, comenzó a predicar sobre la compasión y el amor incondicional. En una misa sorprendió a todos al mencionar a Elena, diciendo: «A veces Dios nos habla a través de quienes menos esperamos». No fue una aceptación plena, pero fue un paso hacia adelante. Algunos feligreses, como doña Carmen, comenzaron a organizar reuniones para discutir la inclusión en la iglesia, invitando a Elena a hablar. Sofía, mientras tanto, recibió una llamada inesperada. Un profesor de la Universidad de Barcelona, impresionado por su trabajo artístico en el documental, le ofreció una beca para un programa de maestría. Era una oportunidad única, pero significaba mudarse a otra ciudad. Elena, aunque desgarrada por la idea de la distancia, la animó a aceptar. «Si esto te permite quedarte, debemos intentarlo», le dijo. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. La apelación de la visa se convirtió en una carrera contra el tiempo. Clara, la abogada, trabajó incansablemente recopilando cartas de apoyo de la comunidad, incluyendo una firmada por el padre Ignacio. En una reunión con las autoridades migratorias, Elena y Sofía contaron su historia, mostrando el documental como prueba de su impacto. La funcionaria, una mujer de mediana edad, escuchó en silencio, visiblemente conmovida. «Haremos lo que podamos», prometió. Mientras esperaban una respuesta, Elena organizó un concierto benéfico para recaudar fondos para la ONG que ayudaba a Sofía. La plaza de Triana se llenó de nuevo, esta vez con más aliados que detractores. Incluso algunos antiguos opositores, como el joven que había insultado a Elena, asistieron, atraídos por la curiosidad. La música de Elena, acompañada por las imágenes del documental proyectadas en una pantalla, creó una atmósfera de unidad. Sofía, desde el escenario, pintó un mural en vivo, un arco iris que se alzaba sobre un fondo oscuro, simbolizando su esperanza. El concierto terminó con una sorpresa. Miguel, el diácono, subió al escenario y anunció que la iglesia de Santa María abriría un grupo de apoyo para la comunidad LGBT, inspirado por Elena y Sofía. La multitud aplaudió y Elena sintió que, por primera vez, estaba siendo vista no solo como una cantante, sino como una agente de cambio. Pero la espera por la visa seguía siendo una sombra. Una noche, mientras Elena y Sofía miraban las estrellas desde un tejado en Triana, Sofía confesó: «Si tengo que irme, quiero que sepas que tú me diste el coraje para ser yo».
Elena, con la voz rota, respondió, y tú me enseñaste a no rendirme. En ese momento decidieron que, pase lo que pase, su amor encontraría una manera de sobrevivir. Los días previos a la decisión final sobre la visa fueron una prueba de resistencia. Elena y Sofía trataban de mantenerse ocupadas, pero la ansiedad las consumía. Elena ensayaba para un nuevo concierto, esta vez en Madrid, donde Luz en la sombra se presentaría en un festival de música sacra. Sofía, por su parte, comenzó a preparar su traslado a Barcelona, aunque su corazón estaba dividido. La idea de separarse, incluso temporalmente, era insoportable. En Sevilla, la iglesia de Santa María seguía transformándose. El grupo de apoyo anunciado por Miguel comenzó a reunirse, y aunque al principio solo asistieron unos pocos, poco a poco creció. Elena fue invitada a hablar en una de las sesiones, y aunque temía enfrentarse a los feligreses, aceptó. Allí, frente a un pequeño grupo, compartió su historia, el dolor del rechazo, la fuerza del amor, la fe que nunca perdió. Para su sorpresa, don Rafael estaba entre los asistentes. No habló pero escuchó y al final se acercó y le dijo, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu valentía. No era una reconciliación, pero era un comienzo. El festival en Madrid fue un punto de inflexión. Elena subió al escenario frente a cientos de personas, muchas de las cuales conocían su historia por el documental. Cantó Luz en la sombra con una pasión que hizo vibrar el auditorio. Sofía, desde la audiencia, grabó el momento sabiendo que era un hito no solo para ellas, sino para todos los que luchaban por ser aceptados. Al final, un productor musical se acercó a Elena con una oferta para grabar un álbum. Era un sueño hecho realidad, pero Elena sabía que no podía celebrarlo plenamente mientras la visa de Sofía estuviera en el aire. Días después, llegó la noticia que tanto esperaban. Clara las llamó para informarles que la apelación había sido aprobada. Sofía podía quedarse en España bajo una visa humanitaria, y la beca en Barcelona aseguraba su futuro académico. Las dos se abrazaron, llorando de alegría, mientras la ciudad de Sevilla parecía brillar con ellas. Esa noche celebraron en la plaza de Triana, rodeadas de amigos, música y luces. Pero la felicidad no borró los desafíos. Sofía tendría que mudarse a Barcelona, lo que significaba una relación a distancia. Elena, decidida a hacer que funcionara, prometió visitarla cada fin de semana. Juntas comenzaron a planear un nuevo proyecto, un álbum que combinara la música de Elena con el arte de Sofía, un testimonio de su amor y su lucha. En la iglesia, el padre Ignacio dio un paso histórico. En una misa dominical, anunció que la iglesia de Santa María se comprometería a ser un espacio inclusivo. No todos los feligreses estuvieron de acuerdo, y algunos abandonaron la comunidad, pero otros, inspirados por Elena, se quedaron. El grupo de apoyo creció, y Miguel se convirtió en su líder, guiando conversaciones sobre fe, amor y aceptación. Elena y Sofía sabían que su historia no era solo suya. Era la historia de miles de personas que enfrentaban el rechazo por ser quienes eran. Decidieron usar su plataforma para seguir luchando, no solo por ellas, sino por todos los que aún no podían alzar la voz. Un año después, la vida de Elena y Sofía había cambiado de maneras que nunca imaginaron. Elena lanzó su álbum, titulado Luz en la sombra, que se convirtió en un éxito en España y más allá. Las canciones, impregnadas de su historia, resonaron con personas de todo el mundo, desde Sevilla hasta Seúl. Sofía, instalada en Barcelona, completó su primer semestre de maestría, creando murales que contaban historias de amor y resistencia. Aunque la distancia era difícil, sus visitas semanales eran momentos de pura magia, llenos de risas, música y planes para el futuro. La iglesia de Santa María se transformó en un faro de inclusión. El grupo de apoyo, ahora llamado Voces de Amor, atraía a personas de toda Sevilla, incluyendo a jóvenes que buscaban un lugar donde ser aceptados. El padre Ignacio, aunque lentamente, comenzó a asistir a las reuniones,
escuchando las historias de aquellos que había juzgado alguna vez. En una misa especial, invitó a Elena a cantar de nuevo, esta vez como parte del coro oficial. Fue un momento de redención, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Sofía, inspirada por el cambio, decidió escribir a su familia en Corea. En una carta larga y sincera, les contó sobre su vida, su amor por Elena y su felicidad en España. No esperaba una respuesta, pero un mes después, recibió un correo de su hermana menor, quien le dijo: «Te extraño, y quiero entenderte». Era un pequeño paso, pero suficiente para darle esperanza. El documental Voces de Luz ganó un premio en un festival internacional, y Elena y Sofía fueron invitadas a presentarlo en varios países. En cada ciudad compartían su mensaje: el amor no es un pecado, y la fe puede ser un puente, no un muro. Su historia inspiró a otros a alzar sus voces, a desafiar el rechazo, a encontrar su propia luz en la sombra. En el aniversario de su primer concierto en Triana, Elena y Sofía regresaron a la plaza. Esta vez, no había manifestantes, solo una multitud que cantaba con ellas. Elena tomó el micrófono y dedicó su última canción a Sofía: «Tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el miedo». Sofía, desde el escenario, pintó un corazón arcoíris, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El himno Luz en la sombra se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que hubiera sentido el peso del rechazo. Elena y Sofía juntas demostraron que el amor, cuando es auténtico, puede cambiar el mundo. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena, porque al final encontraron no solo aceptación, sino un hogar en los corazones de quienes las escucharon.